Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos una vez más transmitiendo desde Puerta del Cielo, en Clavería, en la Ciudad de México. Y pues vamos a continuar con lo que hemos estado viendo. Hemos estado hablando acerca de la cruz, que es una parte muy importante. Es la base de todo lo que creemos. Si quitamos la cruz de lo que creemos, pues no queda mucho. Queda simplemente una filosofía, una forma de hablar. Entonces vamos a ver el día de hoy acerca del misterio de la cruz, entendiendo que el misterio no es algo así extraño, oculto, no, sino lo que queremos hacer es mostrar a la luz de la palabra lo que significa esta cruz. Algo que el enemigo no pudo entender, y entonces pues nosotros lo vamos a ver ahora con toda su profundidad. Okay. Bueno, y para ello tenemos nuestras escrituras que son claves. El Señor Jesús cuando habló, cuando dijo que ya había llegado su hora, que ya había llegado la hora para que el Hijo del Hombre fuera glorificado, y se hizo una imagen acerca del grano de trigo. Dice que si no cae en la tierra y no muere, entonces no puede llevar fruto, pero si muere, va a llevar mucho fruto, hablando de su muerte y de su resurrección. Si él moría, si caía y moría, pues entonces iba a dar mucho fruto, porque dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. También invitó al que le sigue, al que le sirve, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, ahí va a estar también mi servidor. Si alguien me sirve, también mi Padre le honrará. Y dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Se acuerdan de Getsemaní, en el lugar donde el Señor, con tal presión, pues sudó gotas de sangre? Hablando de esto, bueno, ¿y para qué he venido si no es para cumplir esa voluntad de Dios que era precisamente morir por nosotros? Así que dijo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hablando acerca de la cruz, dice que en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Sabemos que Él se hizo maldición por nosotros. En Marcos 8:34-35 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hablando de esa cruz, de identificarnos con Él en su muerte. Porque todo el que quiera salvar su vida, ya, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, en Hebreos 12, del 1 al 3, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese gozo es el que vio que a través de ese sacrificio te iba a salvar a ti y me iba a salvar a mí. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar ya con lo que es el tema. En la introducción, entonces primero vemos la expiación. ¿Qué es la expiación? Sabemos que la expiación pues es el pago que se da por algo que se está expiando, es algo que se está pagando por ello, ¿no? Esta expiación que hizo el Señor Jesucristo por nosotros es Dios mismo satisfaciendo las exigencias de su propia naturaleza santa. Dios es santo, entonces Él exige santidad. ¿Qué pasa con el hombre que pecó, que perdió esa santidad? Bueno, pues la tiene que restaurar. Pero el hombre a través del tiempo se ha visto que ha sido incapaz de guardar esa santidad. Entonces, si el hombre no era capaz de ser santo en sí mismo,
pues entonces, ¿quién iba a pagar por esa santidad? Esa es la razón por la cual el Señor Jesús tuvo que hacerse hombre para pagar, para dar esa expiación por el pecado. Es un precio muy alto que Dios pagó por nuestra expiación, por la expiación de nuestro pecado, para que nuestro pecado quedara pagado. No es que dijera, bueno, ya, no pasó nada. No, es que queda pagado, queda saldado. Esa cuenta que estaba pendiente queda saldada y estamos a mano. No, ya no le debemos nada a nadie. El Padre entonces hizo que Jesús llevara el castigo de nuestros pecados y llevara la culpa de cada uno de nosotros sobre de Él. Entonces el Señor Jesús es el sustituto provisto por Dios mismo ante Él mismo para pagar por ese pecado, para pagar la culpa, para pagar el castigo que merecía o que merece el pecado. Entonces Jesús se convierte de esta manera en nuestro sustituto. Y entonces la victoria sobre el pecado, recordamos que la paga del pecado es muerte. Si se vence al pecado, se vence la muerte. Y entonces, como también dice la palabra, si ya Satanás no tiene con qué amenazarte, con lo más que te pueda amenazar, es con la muerte. Si ya no te puede amenazar con eso, pues entonces ya ¿qué le queda? Entonces también vence sobre Satanás por nosotros, por la obra que realizó y que la llevó en su propio cuerpo. Así es. Hay una gran diferencia entre el pecado y lo pecaminoso. Nuestro Señor Jesús se hizo pecado por nuestro pecado. Pero eso no quiere decir que Él haya sido pecador o que haya sido pecaminoso en sí. No, Él era santo, era puro, sin mancha. ¿Lo es? ¿Sí? Pero no fue castigado por ningún pecado que Él haya cometido suyo, sino que llevó en su cuerpo, habíamos dicho, que llevó en su cuerpo, ese fue el castigo en su cuerpo, por eso Él se hizo carne, para que ese castigo fuera sobre su carne. Jesús se ofreció como sacrificio perfecto y sin mancha, sin pecado Él, pero se hizo pecado en su cuerpo. Jesús no simplemente murió, sino que cargó en Él el pecado de todos nosotros, de todo el mundo. Y de esta manera la humanidad es libre del hecho y del efecto del pecado, si decide creer en el sacrificio de Jesucristo. Necesitamos venir al Calvario, pues con temor, con un temor reverente, que podamos reconocer que ese castigo nos correspondía a nosotros. Y de veras mantener eso en la mente siempre, porque el enemigo es lo que más le puede afectar, el que nosotros recordemos ese sacrificio. ¿Sí? Así es, porque por ese sacrificio, otra vez, la cuenta fue saldada. Entonces, si te quieren reclamar, pues no tiene nada que reclamarte, porque esa cuenta ya se pagó. Entonces, ese es el punto. Y aquí nada más un detalle. Jesús no nada más se trataba de que muriera, sino también tenía que ver la forma en que iba a morir. O sea, pudo haber muerto, por ejemplo, si hubiera muerto ahí con sus discípulos en la barca, ahogado, hubiera muerto, pero no hubiera servido absolutamente para nada. Tenía que ser de una manera en específica. Bueno, vamos a ver la diferencia entre lo humano y lo mortal. Por supuesto sabemos que, pues, cómo está eso de que la diferencia, pues vemos que lo humano y lo mortal, ¿no? No es lo mismo, pues no. No es lo mismo porque el hombre en el principio, cuando fue creado, cuando fue diseñado por Dios, por el Padre, no fue creado para que muriera. El hombre iba a ser una criatura con un principio, pero no iba a tener un fin. Ese era el plan original. Dice Gálatas 3:22, mas la Escritura le encerró todo bajo pecado,
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esa vida eterna que estaba diseñada para el hombre se perdió por el pecado. Pero, como Jesús expió ese pecado, pagó esa cuenta, entonces nos regresa esa vida eterna. Entonces, cuando el hombre peca, cuando el hombre y la mujer pecan, son expulsados del paraíso. ¿Por qué? Porque en ese mismo lugar, en ese mismo Edén, había un árbol que era el árbol de la vida. Y entonces el hombre, lo que debió haber hecho, fue comer del árbol de la vida. No por mandato. Fíjense cómo Dios es maravilloso. Lo dejó todo a la elección, a la voluntad del hombre. En vez de comer del árbol de la vida, con lo cual se hubiera hecho inmortal, ya, para siempre, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Perdió todo. ¿Y qué pasaba si después de eso comía del árbol de la vida? Se iba a volver un pecador inmortal. Imagínense nada más qué miseria de vida tener una vida por toda la eternidad en la condición de pecador. Entonces, por misericordia, no por mala onda, por misericordia, Dios expulsa a esa primera pareja del huerto para que no tuviera acceso a ese árbol de la vida. De la vida eterna. De la vida eterna. Entonces, de esta manera, el hombre pasa de estar sujeto a la muerte como juicio de Dios y empieza poco a poco Dios a ver, que esa naturaleza de pecado que tiene el hombre lo lleva a extremos muy terribles y poco a poco va reduciendo el tiempo de vida. Si vemos en el Antiguo Testamento, en Génesis, vemos que la gente vivía 800, 900 años. Después de eso, dice en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En Génesis todavía. Y después ya en Salmos dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Bueno, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuál es el promedio de vida actual, del cual todo el mundo se ufana y dicen que la ciencia, y que la medicina, y que el bienestar? Pues entre 70 y 80 años. Exactamente igual que hace 2.500 años, que se escribió este salmo. O sea que realmente no es para tanto. Lo que pasa es de que durante algunas épocas, en la Edad Media, por ejemplo, el promedio de vida, pues era apenas 40 años, ¿no? Pero ya no es así. Ahora estamos apenas medio recuperando el plan de Dios de los 70 a 80 años. Entonces Jesús no estaba sujeto a la muerte porque Él no pecó. Como Él no pecó, pues entonces no había muerte. Pero Él entregó su vida en la cruz. Nadie se la quitó. Él la entregó. Y si bien el Señor Jesús ha sido el único ser viviente que no tenía necesidad de morir, porque no tenía la naturaleza de pecado, no tenía la naturaleza de muerte, Él por su propia voluntad la entregó. Y al entregarla, ese es lo curioso en el caso, al entregar su vida, entonces rompe el poder de la muerte. En Getsemaní reconoció la realidad que le esperaba. Ahí como que Él lo sabía desde siempre, Él lo supo, pero ahí ya lo vio inminente, ya vio que estaba cercano el día en que iba a tener que hacer ese pago. Tanto la muerte física, tanto el dolor que iba a llevar en su cuerpo, y peor todavía, iba a tener una separación del Padre. Eso no lo podemos entender. ¿Cómo es posible que la Trinidad en ese momento se haya roto? Pero así fue. Y Él, sin embargo, lo aceptó, porque no había otra manera.
Jesús entró en angustia, ciertamente, pero tomó su voluntad, su deseo, y lo sometió a la voluntad del Padre. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. Y aquí es donde se manifiesta el amor de Dios tan grande que tiene por nosotros. Un amor que no somos capaces de comprender, pero que sin embargo podemos aceptar con agradecimiento y con humildad, porque es algo que nos rebasa. Si nos ponemos a pensarlo así en profundidad, es algo que no podemos entender. ¿Sí? Cierto. Bueno, pues el Señor Jesucristo sabemos que es Hijo de Dios. Hijo de Dios porque es nacido de Dios, no de Adán. El nacimiento virginal de Jesucristo es muy importante porque entonces marca el hecho de que el Padre de Jesucristo es Dios, que la semilla depositada en el vientre de María, la Virgen, la que era virgen, ahí, entonces, esa sangre que tuvo nuestro Señor Jesucristo en ese momento, venía directamente del Padre. Entonces, Jesús vivió en la carne, sí vivió en la carne, sujeto a la naturaleza humana en su cuerpo, con todas las limitaciones. La única diferencia es que no estuvo sujeto al pecado. Él no pecó y tuvo el poder para resistir cualquier tentación. Sabemos que él fue tentado, pero resistió al pecado precisamente cuando se le presentó. Recordemos que Jesús no nació de Adán, no trae esa herencia de pecado a través de Adán como todos nosotros los seres humanos. No fue a través de José, que también traía la herencia de Adán, sino del Espíritu Santo. Jesús fue igual a nosotros en el cuerpo, pero no en el espíritu. Los hombres no toman la semejanza del hombre celestial hasta que nacen del Espíritu y entonces comienzan a vivir una nueva vida con una nueva naturaleza. La nueva naturaleza que nos da el Padre nuevamente. Así es, así es. Entonces, nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa, por supuesto, hasta que se rompe esa naturaleza cuando tenemos un nuevo nacimiento, cuando nacemos del Espíritu. Entonces la naturaleza cambia y entonces seguimos teniendo limitaciones físicas, por supuesto, pero en el Espíritu ya no. Entonces lo único que tenemos que hacer, suena sencillo, se oye fácil, pero no es tanto. Lo único que tenemos que hacer es cambiar las prioridades. Quien va a gobernar en nuestra vida es el Espíritu y por lo tanto vamos a seguir las cosas del Espíritu. Suena sencillo. Suena sencillo, sí. Pero sí, no porque estamos acostumbrados, o sea, en nuestra trayectoria en la vida ha sido, pues primeramente, pues movernos por los sentidos, ¿verdad? Tener contacto con el mundo a través de los sentidos y de la carne. Y ahora que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pues sabemos que hemos recibido una naturaleza divina. Lo que pasa es que necesitamos conocer esa naturaleza, conocer a Dios, para saber ahora de lo que somos capaces en el Espíritu, para que el Espíritu sea el que gobierne nuestros actos, que gobierne nuestra vida, que estemos alineados a Dios. Aunque todavía sentimos ahí la tendencia de seguir con nuestra vida de pecado, pero siempre necesitamos regresar al Padre y mantenernos atentos para dejarnos guiar por el Espíritu. Bueno, y tenemos ahora... ¿A ti? Sí. Ya me quiere quitar mi parte. Jesús venció al pecado. Y lo venció totalmente, lo venció en dos niveles. Primero en la vida cotidiana. Quiere decir, en su vida diaria, en su andar diario, Él nunca pecó. Entonces ahí nos da la muestra de que se puede vivir sin pecado. El Señor Jesús pudo hacerlo. No, pero Él era hijo de Dios. Sí,
pero vivió en la tierra como cualquiera de nosotros. Entonces, sí se puede. Entonces, primero Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre y por lo tanto no pecó jamás. Y además, en términos del juicio de Dios, Él carga con el pecado de todos en la cruz, paga el precio, y aquí viene la parte más interesante. Ya que paga el precio, entonces va a derrotar el poder de la muerte cuando resucita. Porque Él no se quedó en la tumba. Al tercer día resucita y entonces Él es la primicia. Si el Señor Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Jesús vivió al nivel de humanidad que Dios diseñó para Adán en la creación. Esa vida que llevó el Señor Jesús en la tierra era la vida que Adán y Eva debieron llevar en el Edén. Esa vida perfecta, sin pecado. Eso es lo que debió haber hecho. Pero, pues lamentablemente desobedecieron. La cruz es un símbolo terrible, nosotros ya estamos acostumbrados. Pero la cruz es algo terrible, es una muerte horrorosa. Era la forma más cruel que podía experimentar una persona. Y además, con el Señor Jesús fue agravada. Ya hemos hablado un poquito de esto. Pero, así era como tenía que hacerlo el Señor Jesús. Con una cuestión muy importante. Quien empezaba el camino de la cruz, iba a morir. El que daba el primer paso hacia el lugar de la ejecución, sabía que iba a morir. No había manera de que no lo hiciera. Y esto tan es así que el Señor Jesús murió. Él inició el camino y Él efectivamente murió. Pero resucitó. Claro que sí. Bueno, y ahora tenemos nuestras preguntas y puntos para meditar, para reflexionar, para discutir. ¿Cómo se ocupó el Señor Jesús de nuestro pecado? A ver, mi esposo, a ver. Bueno, ya lo hemos hablado algunas veces. El Señor Jesús cargó en su propio cuerpo el pecado de todos nosotros. Y ahorita algo que dijo la esposa que es muy importante. Él, a pesar de eso, Él nunca pecó. Él nunca fue un pecador. Él no era una persona pecaminosa. Pero sin embargo, el pecado de todos fue sobre Él. Y entonces de esta manera, con su propia vida, Él pagó la paga del pecado, que es muerte. Así es. ¿Por qué el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue aceptable a Dios como ofrenda por nuestra salvación? A ver, ahora usted. Pues es que Él fue el sacrificio perfecto. Porque cualquier hombre no podía ofrecerse como sacrificio para salvar a la humanidad, porque todos llevamos el pecado en nuestra vida, en nuestra sangre, como una herencia de Adán y de Eva. Entonces, nuestro Señor Jesucristo precisamente tuvo que haber nacido con un nacimiento sobrenatural a través de una virgen, y por medio del Espíritu Santo, para que esa sangre fuera divina, para que ese sacrificio fuera perfecto, sin pecado, completamente inocente. Por eso se le llama el Cordero de Dios, porque fue como un sacrificio y solamente esa sangre podía pagar. Ninguna sangre, porque todas las sangres humanas son inmundas, traen el pecado en sí mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo ofreció su sangre preciosa y toda ella es el valor que nosotros tenemos. Fue el pago por el pecado. Así que es muy valiosa y eso es lo que nosotros ahora valemos para Él, su sangre. Nada más ahí recordando un poquito en el Antiguo Testamento,
Recordamos que había un sistema ritual de sacrificios en el que se ofrecía un animalito inocente, tenía que ser, no podía tener defecto, nada de tener una patita quebrada o algo, tenía que ser perfecto, y entonces la sangre de ese animalito cubría el pecado temporalmente. Con la sangre del Señor Jesús no se cubre, se quita totalmente. Entonces, esa es, y por eso, bueno, el animalito era una forma de mostrarle al pueblo cómo tenía que ser esa víctima, pero pues lamentablemente los judíos no lo pudieron reconocer. Así es. El mismo Juan el Bautista, cuando vio acercarse al Señor Jesucristo que venía a bautizarse con él, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No lo cubre como lo hacían los animalitos. No, lo quita. Lo quita completamente. Entonces nosotros somos libres de pecado si nosotros creemos, si tenemos ese temor reverente ante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en verdad, es algo que nos rebasa el entendimiento, pero que debemos de agradecer con humildad y con temor, porque era la muerte que nos correspondía a nosotros. Y sin embargo, el Señor Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Así es. Y la número 3 dice: ¿por qué tenemos vida eterna como resultado de la obra de Jesús en la cruz? Pues porque somos restaurados a la condición original. Mediante ese sacrificio se hace el pago por el pecado y entonces regresamos a la condición original en la cual Dios creó al hombre para que estuviera eternamente vivo con él. Eso se perdió por el pecado, pero al restaurarse, bueno, pues entonces nosotros tenemos acceso a esa vida eterna que se había perdido. Así es, tenemos vida eterna. Y ya, no vamos a esperar a que nos muramos. No, ya la podemos disfrutar desde ahorita. Si nosotros tenemos la conciencia de vivir en la vida eterna, en este mismo momento, pues tenemos que estar alineados con Dios, porque no podemos vivir eternamente fuera de la voluntad de Dios, porque ahora le pertenecemos a Él. Ya fuimos comprados, ya nuestra vida no nos pertenece, ahora le pertenece a Él, ya tenemos un dueño, entonces no podemos hacer lo que querramos. Así es. Tenemos que estar alineados a su perfecta voluntad. Por eso es importante que lo conozcamos, por eso es importante que estemos siguiendo esta enseñanza, este discipulado, porque no podemos andar por la vida ignorando lo que Jesús hizo por nosotros y viviendo como querramos, sino que ahora vamos a someternos a su voluntad y a ser fieles a ese pago que el Señor hizo por nosotros. Así es, como que a veces pensamos, es que voy a dejar de hacer esto y lo otro. Sí, se dejan de hacer algunas cosas, pero se ganan muchas más. Y si lo pensamos en un nivel de eternidad, bueno, pues no hay ni que comparar. Pero a veces como que sí sentimos así, como que nos queremos regresar en algún punto. Pero viendo, porque olvidamos un poquito, ¿no? Perdemos de vista lo que tenemos por delante. Muy bien, oramos, esposa. Sí, esposa. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú voluntariamente entregaste tu vida, Señor, sabiendo que por medio del Espíritu Santo podrías volverla a tomar, Señor. Y te damos gracias porque con ello has vencido a la muerte. Con tu muerte venciste a la muerte y ahora nosotros tenemos vida eterna en ti, Señor. Te damos gracias porque tú has sido la primicia, has sido el ejemplo de lo que nosotros vamos a disfrutar. Gracias, Señor, porque también vamos a resucitar. Gracias, Señor, porque nos identificamos en tu muerte, Señor, en esa cruz. Crucificamos, Señor, también todo pecado, Padre, de nuestra vida, Señor, y te pedimos que sea esa sangre preciosa la que nos limpie, Señor, de todo pecado y que podamos vivir una vida limpia, una vida de santidad, Señor, que te sigamos a ti, Señor.
Gracias te damos por este tiempo. Gracias por lo que estamos aprendiendo, por lo que estamos conociendo ahora. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo para que tengamos el poder de transformar nuestras vidas y ser las personas que tú quieres que seamos, a semejanza de tu Hijo Jesucristo, y que hagamos esas obras que tú ya tienes preparadas de antemano, como Él las hizo aquí en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues que Dios los bendiga. Seguimos la próxima semana. Estén atentos, esto se pone bueno. Y pues que el Señor me los bendiga. Vamos a permitir que esta palabra llegue al fondo de nuestros corazones para que haga el efecto y que podamos vivir en esa novedad de vida, en esa vida eterna que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.